Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida. Si esta es la primera vez que estás viendo este vídeo, estoy leyendo todo el libro de Dejar ir, de David Hawkins. Todos los días estoy haciendo 30 minutos de lectura para compartir estas enseñanzas con vosotros y vosotras. A mí me están gustando mucho, así que espero que vosotros también disfrutéis de la lectura. Vamos por el capítulo 3 y vamos por la última sección, la compañía de la que nos rodeamos. Otra técnica que podemos valorar para superar la apatía, la depresión y las situaciones en las que somos dirigidos predominantemente por el pensamiento no puedo, consiste en elegir estar con personas que hayan resuelto el problema con el que luchamos. Este es uno de los grandes valores de los grupos de autoayuda. Cuando nos hallamos en un estado negativo, entregamos gran cantidad de energía a las formas de pensamiento negativas y las formas positivas son débiles. Los que están en una vibración más alta están libres de la energía de sus pensamientos negativos y han potenciado las formas de pensamiento positivo. El simple hecho de estar en su presencia es beneficioso. En algunos grupos de autoayuda a esto se lo llama pasar el rato con los triunfadores. El beneficio aquí es para el nivel psíquico de la conciencia. Se produce una transferencia de energía positiva y una reactivación de algunas de las propias formas latentes del pensamiento positivo. Algunos grupos de autoayuda lo llaman conseguirlo por osmosis. No es necesario saber cómo sucede, sino simplemente que sucede. Es común presenciar este fenómeno. Por ejemplo, en nuestra sociedad, la mayoría de la gente ha sido formada para ser lógica y tener la orientación propia del hemisferio izquierdo. Como siempre, algunas personas están orientadas desde su nacimiento al cerebro derecho. Se caracterizan por su mayor intuición y creatividad, por la comunicación telepática y por su conciencia de las formas de pensamiento y las vibraciones energéticas. Con frecuencia pueden ver el campo de bioenergía que rodea el cuerpo humano, llamado aura. Cuando se está en la presencia de personas con esta capacidad, se vuelve posible compartirla. Incluso le ocurrió a un científico escéptico, lógico, inclinado al hemisferio izquierdo masculino, que se encontraba en compañía de personas con la capacidad de ver el aura. Al seguir sus instrucciones para verla, sorprendentemente pudo ver un campo de luz alrededor de las cabezas de la gente. En particular, pudo ver la de un hombre. Parecía como un ectoplasma, en su mayor parte sobre la oreja izquierda. En particular, pudo ver la de un hombre. Parecía como un ectoplasma, en su mayor parte sobre la oreja izquierda. Sin embargo, en el lado derecho de la cabeza prácticamente no se veía nada. Para saber si este fenómeno era real o producto de la imaginación, pidió que lo mirara otra persona cercana y experta en ver auras. Ella también vio una aura muy ancha en el lado y prácticamente inexistente en el otro. Entonces, una aura muy ancha en un lado y prácticamente inexistente en el otro. Solo era capaz de ver el aura cuando estaba en presencia de personas con esa capacidad. Al salir de la situación de aprendizaje con personas que podían ver el aura, la capacidad desaparecía. Durante los siguientes años, cuando estaba en compañía de amigos que podían ver el aura, la capacidad volvía. En una ocasión, en una clínica, en presencia de una psicóloga dedicada al diagnóstico psíquico por medio de la observación de las auras y sus cambios de color, de repente no solo pudo ver el aura, sino que también sus colores brillantes y observar sus cambios en respuesta a las emociones fluctuantes. Con solo hablar con ella, esa capacidad estaba disponible. Es como si, al estar próximo al aura de personas con ciertas capacidades, se produjera una cierta transferencia de la capacidad. En pocas palabras, estamos positiva o negativamente influenciados por las compañías que frecuentamos. Es poco probable que vayamos a superar la inhibición si elegimos estar en compañía de otras personas que tienen nuestros mismos problemas. Este fenómeno se hizo evidente en una mujer divorciada que vino a mi consulta. Quería saber si debía ir a psicoterapia. Se quejaba de una úlcera recurrente y de migrañas. Me habló de la gran amargura que sentía con respecto a su traumático divorcio. Y dijo que se había unido a un grupo de concienciación feminista compuesto casi totalmente por mujeres divorciadas y amargadas, enfadadas y llenas de odio hacia los hombres. Como grupo estaban obteniendo una gran recompensa por su negatividad.
En realidad, tenían vidas tristes y más bien patéticas mientras luchaban por recuperar su autoestima, comportándose de manera extrema y sufrían un marcado desequilibrio emocional. Después de escuchar su historia e investigar las circunstancias de su vida, le sugerí que en lugar de psicoterapia siguiera una simple recomendación durante un periodo de 3 meses. Si no funcionaba, entonces podría reevaluar la necesidad de la psicoterapia. La recomendación se limitaba simplemente a suspender su asociación con el grupo y con sus amigas amargadas y divorciadas, y en su lugar buscar la compañía de personas que hubieran logrado establecer otras relaciones a pesar de divorcios anteriores. Al principio se resistió y dijo que ella no tenía nada en común con los miembros del grupo. Luego reconoció dos hechos básicos. Primero, fomentar las relaciones con personas positivas ahorra mucha energía. En segundo lugar, según una de las leyes de la conciencia, lo semejante atrae a lo semejante. La amargura atrae amargura, mientras que el amor atrae amor. Se preguntó a sí misma, ¿a qué me ha llevado mi amargura? ¿He conseguido algo positivo y útil? Con el tiempo, dejó de frecuentar el grupo y comenzó a buscar la relación con personas más sanas y equilibradas. En compañía de gente más feliz, tomó conciencia de toda la negatividad que albergaba dentro de sí. Empezó a darse cuenta de que mantenía la negatividad conscientemente. Elegía hacerlo y vio el coste de ello. Su vida social cambió. Se volvió más sonriente y feliz. Sus migrañas desaparecieron. Con el tiempo, volvió a enamorarse y bromeaba diciendo que enamorarse era la mejor cura para la úlcera. Si nos encontramos en un estado de apatía, podemos descubrir los programas subyacentes preguntándonos qué estamos tratando de probar. ¿Intentamos demostrar que la vida está podrida? ¿Qué es este? ¿Qué es este un mundo sin esperanza? ¿Que no fue culpa nuestra? ¿Que no se puede encontrar el amor? ¿Que la felicidad es imposible? ¿Qué tratamos de justificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por tener razón? Al reconocer y dejar de lado los sentimientos que surgen en respuesta a estas preguntas, comienzan a aparecer las respuestas. Bueno, es el final del capítulo 3 y vamos a empezar con el 4, que es el sufrimiento. El sufrimiento es una experiencia común a todos. Cuando sufrimos, sentimos que las cosas son demasiado difíciles. Nunca llegaremos. No amamos ni somos amados. Tenemos pensamientos como he desperdiciado todos estos años. Tristeza, soledad, el sentimiento de ojalá, lamentos, sensaciones de abandono, dolor, impotencia y desesperanza. Nostalgia, melancolía, depresión, anhelo, pérdida irreparable, corazón roto, angustia, decepción, pesimismo. Muchas cosas pueden precipitar el sufrimiento. La pérdida de un sistema de creencias, de una relación, de una capacidad o función, de una esperanza con respecto a nosotros mismos, a la vida, a las circunstancias externas o a las instituciones. Es el sentimiento que se expresa con frases como nunca voy a superar esto, es demasiado difícil, lo intenté, pero nada me ayuda. Hay una sensación de vulnerabilidad ante el dolor, y por eso lo vemos en gran cantidad en el mundo externo, lo que refuerza y justifica el sentimiento interno. Lloramos suplicando que alguien nos ayude, porque no podemos hacer nada al respecto y creemos que tal vez alguien pueda hacerlo por nosotros. Esto está en contraste con la apatía, en la que domina la sensación de que nadie puede ayudar. Permitir el sufrimiento. La mayoría de nosotros cargamos con una gran cantidad de dolor reprimido. Los hombres son especialmente propensos a ocultar este sentimiento, porque llorar se considera poco masculino. La mayoría de las personas tienen miedo de la enorme cantidad de dolor que han reprimido. Las aterroriza ser inundadas y abrumadas por él. Suelen decir, si alguna vez empezara a llorar, nunca pararía. Hay tanto sufrimiento en el mundo, en mi vida, en mi familia y amigos. Oh, las tragedias de la vida, tantas decepciones y esperanzas desgarradas.
El sufrimiento suprimido es responsable de muchas enfermedades psicosomáticas y otros problemas de salud. Si en lugar de suprimir la sensación se le permite salir y se suelta, pasamos rápidamente del sufrimiento a la aceptación. El sufrimiento continuo por una pérdida se debe a la resistencia a aceptar ese estado y a permitir que el sufrimiento se agote. La persistencia de una sensación se debe a nuestra resistencia a abandonarla. Lo vemos, por ejemplo, en la canción Cry Me a River. Cuando aceptamos que podemos aguantar el sufrimiento, ya hemos entrado en el orgullo. La sensación de puedo hacerlo y puedo con ello nos lleva al coraje para enfrentar nuestros sentimientos y soltarlos, con lo que pasamos a los niveles de la aceptación y finalmente a la paz. Cuando soltamos el abundante sufrimiento al que hemos estado aferrados desde siempre, nuestros amigos y familiares notan un cambio en nuestra expresión facial. Nuestro paso es más ligero y parecemos más jóvenes. El sufrimiento está limitado por el tiempo. Este hecho nos da la valentía y la voluntad necesarias para enfrentarlo. Si no nos resistimos a la sensación de sufrir y nos entregamos totalmente a ella, se agotará en unos 10 o 20 minutos y luego desaparecerá durante periodos variables. Si seguimos entregándolo cada vez que surge, con el tiempo se agotará. Simplemente nos permitimos experimentarlo por completo. Solo hemos de tolerar el sufrimiento desbordante durante 10 o 20 minutos y luego, de repente, desaparece. Si nos resistimos al dolor, entonces seguirá. El dolor reprimido puede durar años. Al enfrentar el sufrimiento, se suele reconocer y dejar de lado la vergüenza y lo embarazoso de experimentar esa sensación. Esto es especialmente cierto para los hombres. Tenemos que abandonar nuestro miedo a la sensación y a sentirnos desbordados y abrumados por ella. Ayuda a darse cuenta de que soltar la resistencia a la sensación permite que ésta nos atraviese con rapidez. Tradicionalmente, su propia experiencia y sabiduría ha llevado a las mujeres a decir, un buen llanto hace que me sienta mejor. Más de un hombre se ha sorprendido al aprender esta verdad. Puedo decir por propia experiencia que un dolor de cabeza se me alivió de manera sorprendente y casi inmediata en cuanto permití que aflorara el sufrimiento de una situación pasada. A medida que iba surgiendo el dolor, me vino la frase, los hombres no lloran. Después de soltar el orgullo masculino con respecto al llanto, vino el temor a que nunca se detuviera. En cuanto el temor se fue, llegó la ira. Ira hacia una sociedad que fuerza a los hombres a reprimir sus sentimientos. E ira por la idea de que a los hombres ni siquiera se les concede tener sentimientos. Al soltarla, alcancé el nivel del coraje y pude permitir el necesario llanto. No solo se me alivió el dolor de cabeza, sino que, cuando el torrente de sollozos disminuyó, sentí una profunda tranquilidad. A partir de entonces, ya no necesité evitar el llanto. Cuando un hombre deja que surja el sufrimiento y se libera totalmente de esa energía suprimida, se siente en paz y cambia su punto de vista sobre su masculinidad. Se da cuenta de que así su masculinidad está más completa. Sigue siendo igual de hombre, pero puede estar en contacto con sus sentimientos. Por consiguiente, está más adaptado, es más completo, más comprensivo, más maduro, capaz de relacionarse mejor y de entender a los demás. Es más compasivo y amoroso. Y yo añado que a las mujeres también les gusta más que un hombre pueda expresarse y pueda permitirse ser cuidado, no solo cuidar. Volvemos. La base psicológica de todo sufrimiento y duelo es el apego. El apego y la dependencia se producen porque nos sentimos incompletos. Por lo tanto, buscamos objetos, personas, relaciones, lugares y conceptos para satisfacer las necesidades internas. Como los utilizamos inconscientemente para satisfacer una necesidad interna, llegamos a identificarlos como propios. A medida que vertemos más energía en ellos, vivimos una transición de la consideración de esos objetos externos como propios al verlos como una auténtica extensión de nosotros mismos.
Experimentamos la pérdida del objeto o persona como una pérdida de una parte importante de nuestra economía emocional. La experimentamos también como una disminución de las cualidades que representaba el objeto o la persona. Cuanta más energía emocional invertimos en el objeto o la persona, mayores son la sensación de pérdida y el dolor asociado al deshacer los lazos de dependencia. El apego crea una dependencia, y esta, debido a su naturaleza, conlleva intrínsecamente miedo a la pérdida. Dentro de cada persona coexisten el niño, el padre y el adulto. Cuando surge el sufrimiento, es gratificante preguntarse, ¿quién origina este sentimiento dentro de mí? ¿El niño, el padre o el adulto? Por ejemplo, al niño lo asusta que a su querido perro le pase algo. Se pregunta, ¿cómo voy a sobrevivir? El adulto interno también siente sufrimiento, pero acepta lo inevitable. El perrito es mortal. El adulto en nosotros acepta que la impermanencia es una realidad de la vida. Aceptamos que nuestra juventud es transitoria, que muchas relaciones románticas no son para toda la vida y que nuestro perro morirá algún día. Gestionar la pérdida. Debido a la naturaleza del apego, el primer estado que precede a la experiencia de la pérdida es el miedo a ella. Generalmente nos defendemos de esto de dos formas. Una es aumentando la intensidad del apego mediante intentos persistentes de fortalecer los lazos. Este enfoque se basa en la fantasía de que a mayores lazos, menor es la probabilidad de pérdida. Esta misma maniobra a menudo precipita la pérdida en las relaciones, porque la otra persona trata de liberarse del apego posesivo y del fuerte control restrictivo que siente. Así, como lo que tenemos en mente tiende a manifestarse, el miedo a una pérdida puede ser el mecanismo que la provoque. La segunda forma de gestionar el miedo a la pérdida es con el mecanismo psicológico de la negación, al que en el lenguaje de cada día damos el nombre del juego del avestruz. A diario vemos a nuestro alrededor las diversas formas de negarse a enfrentar lo inevitable. Todas las señales de alarma están ahí, pero la persona no las tiene en cuenta. Por lo tanto, quien está en un proceso evidente de perder su trabajo tiende a no verlo. Los cónyuges de un matrimonio que se está yendo al garete no emprenden ninguna acción correctiva. El enfermo grave ignora todos los síntomas y evita la atención médica. Los políticos no encaran los problemas sociales y esperan que desaparezcan solos. Países enteros son ajenos a la precariedad de su existencia. Por ejemplo, son incapaces de prever ataques como los del 11 de septiembre. El conductor ignora las claras señales de advertencia de un motor que funciona mal. Todos nos hemos arrepentido alguna vez de no haber prestado atención a las señales de advertencia de los problemas futuros. Para gestionar el temor a la pérdida, tenemos que ver cuál es el propósito al que sirve la persona o el objeto externo presente en nuestra vida. ¿Qué necesidad emocional satisface? ¿Qué emociones surgirían si lo perdiéramos? ¿Podemos anticipar la pérdida y gestionar los temores asociados a ella, desarmando los complejos emocionales que representan las personas u objetos que tememos perder y soltando los sentimientos individuales que componen dichos complejos? Digamos, por ejemplo, que tienes un perro por el que has sentido apego durante muchos años. Es obvio que el viejo Robert se está haciendo mayor. Te das cuenta de que no te gusta pensar en su avanzada edad, te sientes incómodo ante la perspectiva de su muerte y la apartas de tu mente. Cuando te descubres haciendo esto, ves que estos sentimientos son señales de advertencia y que no estás abordando la situación emocional. Así te preguntas, ¿a qué propósito sirve el perro en mi vida? ¿Cuál es su utilidad emocional para mí? Amor, compañerismo, dedicación, diversión y distracción. ¿Perder el perro dejará estas necesidades emocionales personales insatisfechas? Al examinar esto, es posible reconocer y soltar un poco ese miedo. Una vez que renuncias al miedo, no has de recurrir a la negación, ni pretender que Robert vaya a vivir para siempre. Otra emoción asociada al sufrimiento y al duelo es la ira.
La pérdida de algo importante, con frecuencia, despierta una sensación de rabia, que puede ser proyectada sobre el mundo, la sociedad, los individuos y, en último término, Dios, a quien consideramos responsable de la naturaleza del universo. La ira deriva de negarnos a aceptar que en esta vida todas las relaciones y las posesiones son transitorias. A la larga tendremos que abandonar hasta el cuerpo físico, nuestro mayor apego, como todo el mundo sabe. Lo que es importante o reconfortante para nosotros se convierte en un apego permanente. En consecuencia, cuando esta ilusión se ve amenazada, experimentamos ira, resentimiento y autocompasión, sentimientos que pueden derivar en amargura crónica. La rabia impotente se asocia con el deseo de cambiar la naturaleza del mundo y la imposibilidad de lograrlo. Así, al enfrentar este hecho de la existencia, una gran pérdida puede producir un cambio en nuestra posición filosófica, despertar en nosotros todos los apegos, volver a negar el hecho evidente de que todas las relaciones son transitorias e intensificar furiosamente los lazos existentes para compensar la pérdida. Algo que nos ayuda a gestionar la negación de la inevitabilidad de la pérdida es revelar los intentos de manipulación. En la fantasía, la mente trata de desarrollar tácticas para evitar la pérdida, que pueden tomar la forma de ser más bueno, más trabajador, más honesto, más perseverante o más leal. En las personas religiosas, esto puede tomar la forma de tratar de manipular a Dios mediante promesas y pactos. En las relaciones, puede dar lugar a una conducta de sobrecompensación. El esposo se vuelve cada vez más obediente y cariñoso en un intento de evitar una ruptura. El marido desatento, de repente, comienza a traer regalos y flores a casa en lugar de llegar a la raíz del problema. Cuando la negación se derrumba y vemos que las manipulaciones no han funcionado, atravesamos el temor y llegamos a la depresión. Entonces tiene lugar un auténtico proceso de duelo y sufrimiento. Es posible trabajar todos estos estados emocionales con mayor rapidez mediante el dejar ir. Se entrega la inevitabilidad del sufrimiento y se asume una voluntad de soltar la resistencia y dejar que el proceso ocurra y se complete por sí mismo. Podemos tomar la decisión de dejar de resistirnos al dolor. En lugar de negarlo y resistirte, te sumerges en él y lo superas. Te permites llorar al viejo Robert o a la pérdida de una relación. Siempre hay una cantidad variable de culpa asociada a la sensación de sufrimiento. La culpa se basa en la fantasía de que la pérdida representa un castigo, o de que una actitud o conducta diferentes habrían impedido que esto sucediera. A menos que se renuncie a ella, la culpa puede reciclarse y reabastecer la ira y la rabia. La rabia no reconocida se proyecta sobre otras personas del entorno en forma de culpa. Más adelante, la culpabilidad proyectada sobre otras relaciones puede reforzar la pérdida al provocar otra pérdida mayor. Esto sucede con frecuencia entre cónyuges como consecuencia de la muerte de un hijo. Se ha corroborado que la tasa de divorcio entre los padres que han perdido a sus hijos llega al 90%. Debido a la proyección de la culpabilidad, a una pérdida grave la sigue otra, la del cónyuge. Veamos un ejemplo de este tipo de reacción en una mujer de 40 años. Tuvo un matrimonio excelente durante 20 años, con un marido atento y considerado. El hijo menor tenía leucemia. Cuando murió, la mujer entró en un proceso de pena y duelo. Y lo que es más importante, tuvo una reacción de odio. Odiaba a los médicos, odiaba el hospital, odiaba a Dios, odiaba a su marido y al resto de sus hijos. Su rabia se hizo tan indómita que llegó a mostrarse violenta y amenazadora. Tuvieron que llamar varias veces a la policía para controlar su conducta violenta. Al final, los demás hijos se fueron de casa por miedo al caos, los abusos físicos y las amenazas. Su marido removió cielo y tierra para tratar de ayudarla, pero ella también descargaba su ira contra él y lo atacó con violencia en varias ocasiones.
La desesperación y el agobio también acabaron ahuyentándolo. Esta caótica situación terminó en un divorcio en el que la mujer perdió su casa. Pasaron casi 5 años antes de que la rabia disminuyera. Para entonces, la mujer había destruido toda su vida y tenía que empezar de cero. Cuando se han trabajado, entregado y soltado todas las emociones negativas, finalmente se produce el alivio y el sufrimiento se sustituye por la aceptación. La aceptación es diferente a la resignación. En la resignación todavía quedan restos de la anterior emoción. Existe reticencia y se tarda en reconocer los hechos. La renuncia dice, no me gusta, pero tengo que aguantarlo. Con la aceptación, renunciamos a resistirnos a la verdadera naturaleza de los hechos. Por eso, uno de sus signos es la serenidad. La lucha termina y la vida vuelve a comenzar. Las energías vinculadas a las anteriores emociones se liberan y se reactivan los aspectos saludables de la personalidad. Los aspectos creativos de la mente desarrollan oportunidades para nuevas situaciones de vida, nuevas opciones de crecer y experimentar, acompañadas de una sensación de vitalidad. Una enseñanza muy conocida y practicada es la oración de la serenidad de los grupos de los 12 pasos. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Dejar de trabajar alguna de las emociones asociadas al duelo y la pérdida puede producir un estancamiento crónico. Por tanto, puede derivar en una depresión prolongada y en largos estados de negación en los que realmente se niega la muerte de esa persona. La culpabilidad crónica o la resistencia a trabajar las emociones asociadas a la pérdida pueden provocar dolor y enfermedad física. Los mecanismos que subyacen a este proceso se explican en un capítulo posterior sobre la relación entre cuerpo y mente. La energía reprimida de las emociones a las que no hemos renunciado resurge en los sistemas nerviosos y endocrino, produciendo un desequilibrio que dificulta el flujo de la energía vital a través de los meridianos de la acupuntura. Esto da lugar a cambios patológicos en diversos órganos. Es un hecho reconocido que la tasa de mortalidad entre las personas que están viviendo un duelo es mucho mayor que la de la población en general, especialmente en el primer o segundo año siguiente a la muerte del cónyuge. Uno de los orígenes de la culpa asociada al sufrimiento es la ira hacia la persona amada por haberse ido. Esta ira a menudo se reprime, porque a la mente consciente le parece irracional. Las virtudes de los queridos difuntos se expanden y exageran en la fantasía, y esta discrepancia complica la culpa. ¿Cómo podríamos estar enfadados con una persona tan maravillosa? Sentimos culpa por estar enfadados con Dios, creador del universo, que ha permitido el trágico suceso. Una mujer de 60 años se prestó en mi consulta con múltiples dolencias físicas. Sufría ataques de asma, alergias, bronquitis, frecuentes episodios de neumonía y todo tipo de dificultades para respirar. Durante la psicoterapia, reveló que su madre había muerto 22 años antes y añadió que, curiosamente, no había tenido ninguna reacción ante su muerte. A pesar de que era su responsabilidad, no se había ocupado de que se colocara una lápida en la tumba. Por la información dada, era evidente que había mantenido una relación muy dependiente con su madre y que para ella su madre era una figura ambivalente, por haberse resistido a cubrir todas sus necesidades. Necesitó muchos meses para trabajar su negación masiva, asociada a la culpa que le producía su ira contra su madre por haberla abandonado. Esa ira, dirigida hacia el interior, había tomado la forma de enfermedad. Expresó su impotencia y su deseo de llamar a su madre. El deseo suprimido de llorar la pérdida de su madre la había llevado a una constante sensación de no poder respirar. Se odiaba a sí misma por esos sentimientos de amor-odio, y la suma total de todas sus emociones reprimidas había reaparecido en forma de múltiples síntomas respiratorios, enfermedades psicosomáticas. Mientras trabajaba su duelo retrasado,
empezó a surgir la reacción al sufrimiento y a la pérdida. Quedó muy claro que su resistencia a trabajar esas emociones era extrema y que dicha resistencia había producido los síntomas físicos. Finalmente, completó la formación profesional necesaria para hacerse terapeuta y trabajar con moribundos en un programa de cuidados paliativos. Prevenir el sufrimiento. Por la naturaleza de los procesos que hemos descrito, queda claro que es posible prevenir el duelo severo, la pérdida y las reacciones patológicas mediante el reconocimiento temprano y la entrega preventiva de los sentimientos asociados cuando todavía son leves y pueden gestionarse sin excesivo sufrimiento. Como hemos visto, la base de todo duelo y pérdida es el apego. Además de la negación de la naturaleza transitoria de todas las relaciones, repito, como hemos visto, la base de todo duelo y pérdida es el apego, además de la negación de la naturaleza transitoria de todas las relaciones. Podemos empezar por observar nuestras vidas, identificar las áreas de apego y preguntarnos, ¿qué necesidades internas satisfacen estas relaciones? ¿Qué sentimientos tendría si las perdiera? ¿Cómo puedo equilibrar mi vida emocional para disminuir la extensión, el grado y el número de apegos a los objetos externos y a las personas? Cuanto mayor sea nuestro apego a lo que está fuera de nosotros, mayor es el nivel general de miedo y vulnerabilidad ante la pérdida. Preguntémonos por qué nos sentimos tan incompletos. ¿Por qué estoy tan vacío que tengo que buscar soluciones en forma de apegos y dependencias de los demás? Puedo empezar a observar nuestras propias áreas de Podemos empezar a observar nuestras propias áreas de inmadurez. En concreto, necesitamos examinar dónde tratamos de recibir amor en lugar de darlo. Cuanto más amorosos somos, menos vulnerables somos al sufrimiento y a la pérdida, y menos necesitamos buscar apegos. Cuando reconocemos y soltamos los sentimientos negativos y pasamos de la pequeñez al reconocimiento de nuestra grandeza, de modo que nuestra alegría proviene del placer de dar y amar, entonces somos invulnerables a la pérdida. Cuando encontramos dentro el origen de la felicidad, somos inmunes a las pérdidas del mundo. Si echamos una mirada crítica a nuestra vida, vemos todos los apegos y escapes en los que hemos caído. Cada uno de ellos representa una fuente potencial de dolor y sufrimiento. Deberíamos examinar de cerca las áreas realmente importantes. Tomemos, por ejemplo, la incapacidad para hacer frente a estas cuestiones en el síndrome de la jubilación. Les suele ocurrir a las mujeres cuando la tarea de criar a los hijos llega a su fin y estos se van de casa, el síndrome del nido vacío, y a los hombres cuando llegan a la edad de jubilación o pierden su trabajo, o bien cuando alguna discapacidad física les impide continuar con su actividad. Esta reacción que se produce en la madurez se debe a los muchos años de negación preexistente. A menudo no se afronta lo inevitable ni se hacen planes para desplegar otras actividades que satisfagan las mismas necesidades internas, los sentimientos de autoestima, el deseo de sentirse necesario e importante, y la necesidad de contribuir y ser productivo. La anticipación de lo inevitable y la preparación para ello producen una incomodidad relativamente superflua en comparación con el sufrimiento y la pérdida que vendrán más adelante. Podemos mirar nuestras relaciones amorosas más importantes y examinarlas honestamente. ¿Hasta qué punto sirven a nuestras necesidades egoístas? ¿Hasta qué punto utilizamos a la otra persona para explotarla en nuestro beneficio? ¿Hasta qué punto están los demás sirviendo a nuestra felicidad? Para averiguarlo, lo único que tenemos que hacer es preguntarnos, si fueran más felices dejándome, ¿cómo me sentiría? Esto revela en qué medida estamos tratando de restringir y controlar a la otra persona. Hace más de 2000 años, Buda observó que la base de todo sufrimiento humano son el deseo y el apego, y la historia humana no ha hecho sino confirmar la verdad de su enseñanza. ¿Cuál es la solución a este dilema? Solo nuestra pequeñez promueve el apego. El pequeño yo está controlado por un conjunto de programas asustadizos e inadecuados que, sin saberlo, permitimos que nos manejen. Al dejar ir,
desactivamos estos programas para que dejen de manejarnos. Entonces somos libres de expandir la mayor conciencia de nuestro ser más elevado. Esa parte de nosotros a la que nos referimos como nuestro yo superior, ama en lugar de pedir amor. Esto significa que en todo momento estamos rodeados por el amor, que es ilimitado. La persona que ama atrae el amor automáticamente. Al soltar de forma constante nuestros sentimientos negativos, nos curamos del dolor presente y prevenimos el dolor futuro. El miedo es reemplazado por la confianza, que viene acompañada de la profunda sensación de bienestar. Nos hacemos inmunes al sufrimiento de la pérdida cuando reemplazamos la dependencia de lo pequeño, del pequeño yo, la personalidad, por la del ser, la divinidad en nosotros. Busquemos la seguridad en el ser, que es eterno, en lugar de en el pequeño yo, que es transitorio. Fin del capítulo 4. Qué interesante todo. Espero que os esté gustando mucho y nos vemos mañana con más y mejor.